paisajes desaparecen y el hombre, quieto, cree desplazarse. Los cuerpos adormecidos y tan solo la ilusión de un viaje. A principios del siglo XX, los médicos recomendaban tomar vacaciones sanitarias para los trastornos nerviosos. Un viaje a algún lugar lejos de la ciudad. Henry Ford creía que después de una agobiante jornada de trabajo, todo obrero tenía derecho a gozar del descanso y de una buena reposera en su casa. Había adoptado para sí mismo la costumbre de tomarse unos días de campo con su mujer y sus amigos, Thomas Edison, Firestone y Burroughs, los vagabundos, como los llamaba la prensa. Sería la primera vinculación del automóvil con la recreación al aire libre. El contacto directo con la naturaleza se reducía ya en ese entonces a trasladar las comodidades citadinas a un espacio al aire libre. Mozos, criadas y grandes tiendas de campaña eran el marco de la salvaje aventura para Henry Ford y sus amigos. Pero los médicos, al recetar estos viajes, recomendaban no abusar de la velocidad de los nuevos medios de transportes, so pena de contraer severos cuadros de neurastenia. Síntomas: abatimiento, cansancio, temor, pérdida de memoria, insomnio, irritabilidad, mareos, dispepsia, insomnio, temor, abatimiento, cansancio, irritabilidad, abatimiento, cansancio, temor, pérdida de memoria, Pero la velocidad no es un problema que tengamos que resolver. El gasto infernal de combustible en esta clase de motores nos obliga a no sobrepasar los 80 km por hora. De hecho, hace 2 días que estamos viajando y merecemos un descanso. El embalse de Salto Grande, la ciudad de Federación quedó cubierta por las aguas. Entonces se reubicó Federación aguas abajo, se reconstruyó una nueva ciudad. Entonces a alguien se le ocurrió hacer una perforación para ver si lo que estaba del lado uruguayo se repetía del lado argentino, cosa que era desde el punto de vista geológico muy factible, ¿no es cierto? Y bueno, se hizo la perforación y se descubrió el acuífero con las mismas características que el lado uruguayo. Entonces en Federación se instaló el primer complejo de aguas termales y a partir del cual comenzó la explotación en Argentina. La presa de Salto Grande se pone acá porque había mucha piedra, un lugar alto, acá se trabajó mucho en madera y venían las cangadas de Brasil, y venían por río hasta Salto Grande, ahí no podían pasar, no podían pasar, entonces toda esa madera se descargaba acá en Federación, el puerto era Federación, y de acá se hacía la aduana, que venía la aduana de Concordia, se despachaba, porque esto venía de Brasil, tenía que hacerse los despachos de aduana, se nacionalizaba la madera y de aquí se iba a Buenos Aires, a Rosario, Santa Fe, a quienes compraban la madera esa de Brasil. Yo me acuerdo de que yo era muy chico, se venía hablando de la construcción de la nueva ciudad de Federación. Así que siempre nos tuvieron
como marginado, como estancada la vieja ciudad, por el tema que no se podía construir nada porque no dejaban construir porque se decía que se venía la represa de Salto Grande, que se venía el agua, así que la gente vivía en la casa que tenía y no podía construir. Ahí abajo ya estaba la ciudad, ¿no? Claro, sí, acá, ahí había casas ahí abajo, después hacía más o menos 100 metros empezaba la vía, y después de la vía empezaba toda la ciudad. Así que toda aquella parte que se ve allá, desde la 200, 300 metros, es ya parte de la ciudad, ¿no es cierto? Cuando bajó el lago, que se veían los cimientos de las casas, mucha gente ha ido y se ha puesto a llorar sobre la casa. Y a mí me costó muchísimo, después de venir a ver eso, qué sé yo, 1, 2, 3 semanas estuve soñando con eso. Importantísimo rubro energía está considerado en nuestros días como supremo factor impulsor, generador de trabajo que prestigia al país y beneficia al pueblo. En Mendoza, el aprovechamiento del río Atuel, con la puesta en marcha de la central Nehuel 2, fertilizará la enorme zona de su influencia y producirá rendimientos que superarán con creces las elevadas inversiones que se han hecho para su construcción. Las obras hidráulicas eran la panacea. Todas eran beneficios que le iba a traer a la comunidad, al territorio, al ambiente. Pero resulta que después empezaron a aparecer los perjuicios también que generan los embalses, ¿no? Modifican el funcionamiento hidrológico de la región, producen, de acuerdo a sus características, ¿no es cierto?, y zonas donde está emplazado grandes anegamientos. Por ejemplo, en zonas de llanura, zonas de baja pendiente, inundan superficie muy grande, ¿no? Caso, por ejemplo, Salto Grande, ¿no? O Yacyretá. O modifican, digamos, el funcionamiento ecológico de la región, ¿cierto? Se pone una barrera acá, entonces los peces que iban a desovar aguas arriba no pueden pasar, ¿no? Porque tienen la barrera. Entonces, para solucionar ese problema se han ideado varias alternativas. Una es subirlo a los pescados con una especie de cestas o ascensores, otra es hacerle rampa a los pescados, ¿no? Los pescados suben por ahí y se lastiman. Modifican las condiciones ecológicas también naturales que tiene la región. Aparecen algunas especies que son dañinas para el ser humano. Fue un camión grande, nos metieron las 3 familias dentro de ese camión, todas las cosas, ¿no es cierto? Todas las cosas que teníamos, los muebles, todo, y nos llevaron y nos pusieron en una casa que no había asfalto, no había árbol, no había planta, no había nada. Era una casa como sin nada. Y nos colocaron en un barrio que no conocía a ninguno de mis vecinos. Así que después, para encontrarse con los vecinos, era otra cosa que tenía que salir a recorrer el pueblo para saber dónde estaba tu vecino. Ford creía que la aplicación de tecnología industrial a los campos aliviaría el exceso de trabajo rural y que la construcción de pequeñas usinas hidroeléctricas descentralizarían a los grandes truces energéticos que cargaban de sobreprecios las manufacturas agrícolas. Grupos de indios y campesinos han denunciado a la prensa internacional que serán desplazadas unas 50.000 personas en las inundaciones que provocará la represa de Belo Monte, que será la tercera mayor represa del mundo detrás de Tres Gargantas en China e Itaipú, e inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica sobre el río Xingu. Estamos llegando a Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Allí nos espera Silvia Santana, miembro de COA, una organización brasileña que actúa en todo Sudamérica protegiendo humedales, ecosistemas y sus poblaciones en situación de riesgo. Nada de lo que vemos se parece a lo que imaginábamos. A un lado monocultivos y al otro también.
Hoje nós temos 29 empreendimentos hidroenergéticos no Pantanal, na parte alta do Pantanal. Desses 29, 7 são usinas, o resto são pequenas centrais hidrelétricas. Esses 29 empreendimentos, eles já trazem reflexo para todo o funcionamento do Pantanal. Mas o que nos preocupa mais ainda é que existem hoje 87 projetos previstos para o Pantanal. Além dos 29, existem mais 87. Esse número exacerbado, esse número exagerado de hidrelétricas, na verdade ela está existindo, por quê? Porque existe uma facilidade muito grande de crédito e existe uma facilidade muito grande de conseguir a licença ambiental. E o PAC, na verdade, veio para contribuir com isso, né? El cambio fue beneficioso para todos. Aparte, nosotros veníamos un atraso de muchos años y la ciudad se había convertido ya en una ciudad vieja, una ciudad que estaba muy, que quedó muy atrasada en todo lo que era, ¿no es cierto? Lo que era el movimiento que se iba produciendo en el país. Y con esto nosotros crecimos muchísimo. Entonces, ¿por qué lamentarse por un mundo donde todos tienen lo que desean? No, pero agarró, ¿eh? Sí, sí. Igual yo ahora la voy a estar acá con el alambre. Colgale una soguita. No, el alambre es el tornillo argentino. Esta historia de las represas como opción de energía limpia y poco contaminante, aún a expensas de grandes pérdidas para el ecosistema, nos despierta una pregunta. ¿Necesitamos más energía para superar la crisis energética que se avecina? ¿O es que en realidad lo que necesitamos es aplicar menos energía en los actuales modelos de crecimiento? ¿Hay otra manera de pensar el futuro? Sí que la hay. Y hay otra gente pensando en ello. Hacia allí vamos. Vamos a la finca de Javiera Rulli, miembro del Grupo de Reflexión Rural, grupo que forma parte de la Red por una América Libre de Transgénicos. Hoy, Javiera, su esposo y sus 2 hijos han regresado de Suiza para un emprendimiento de agricultura familiar en Oberá, tierra misionera. Otra opción productiva con otros recursos, otras energías, otros tiempos. Entonces nuestra idea es, estamos raleando este pino, ¿no? Entresacando los rollos más grandes y toda esta parte vamos a hacer un perimetral y vamos a poner búfalos asiáticos. Qué bueno. Que son más resistentes a la sequía, a los parásitos. Y entonces vamos a hacer toda esta parte, arriba vamos a hacer un poco de cultivos anuales con árboles frutales. Trajimos unos invernáculos para hacer verdura y vender así en el mercado local. ¿Y se trajeron maquinarias o herramientas? Cuando decidimos volvernos a montar una granja agroecológica, muchas veces ya no encontrás esa tecnología, esa maquinaria para una agricultura familiar. O está en muy mal estado, es de mala calidad y es muy cara. En cambio en Suiza hay todavía, porque las granjas son muy mecanizadas, son de un tamaño pequeño, o sea 20, 30 hectáreas, entonces encontrás mucha maquinaria y los propios granjeros suelen guardar su maquinaria, o sea se van comprando sembradoras más
más modernas, pero van dejando en sus granjas las sembradoras antiguas. Entonces vos ves la colección de los diferentes tractores. Ya Henry Ford, en 1917, saca al mercado el modelo de tractor Fordson, permitiendo que más del 60% de los pequeños agricultores en las granjas de los Estados Unidos tuviese acceso a su propia maquinaria agrícola. Entrar, alquilar una granja o a comprar una granja en Suiza es un tema de $1 millón, $1,5 millones de dólares. Claro. Y por el precio de 1 hectárea de tierra agrícola en Suiza, nosotros nos compramos todo esto. Y yo no. ¿Qué son? Son 21 hectáreas. Por ahora hemos conseguido voluntarios. Tenemos un chico norteamericano que va a venir a apoyarnos de unas semanas y unos compañeros indígenas del Chaco, en Shet, de una organización que nosotros conocemos la organización. Van a venir también unos meses a aprender un poco de agroecología. O sea que vos desde allá estuviste relacionada con todos los grupos en red ambientalista. Y nada, más o menos con los amigos. Yo también el venirme a esta chacra es el fruto también de un cansancio y una frustración de todo el mundo ONG. Así que sí, cansancio del mundo ONG. Sí. Okay. ¿Cuál fue tu cansancio con las ONG? Que en principio apareció como la figura de la ONG apareció como la gran salvadora de cualquier cosa, de lo que sea. Uno dice, Sí, estoy vinculado con las ONGs. ¿Qué significaba eso en algún momento? Y en la década de los 90 yo creo que las ONG fueron un gran aliado a los movimientos sociales, pero después también la misma dialéctica, ¿no? La dinámica del capitalismo, la dependencia económica de las ONGs, la dependencia económica de los movimientos sociales, eso fue destruyendo la esencia. Tanta gente en Latinoamérica, mucha gente que venía de la lucha contra las dictaduras terminó estaba involucrada en ONGs, pero después también se fue acomodando. Y ya el mantener la ONG fue un fin por sí mismo más que la obra en sí. ¿Quiénes son las culpables? ¿Las ONGs o la Cooperación del Norte? Si la misma Cooperación del Norte va dictando las directrices de cómo se tiene que implementar esa ayuda, y si vos querés seguir recibiendo ayuda vas a tener que hacer lo que hace la Cooperación del Norte. Es una discusión, y el norte ha ido cerrando también sus criterios. Cuando hablas del norte, hablas de los países desarrollados, digamos. Sí, pero ¿es Europa igual que Estados Unidos en ese sentido? Bueno, porque yo tengo más experiencia con las agencias de cooperación de Europa que con Estados Unidos. Creo que es un tema mucho más extremo, ¿no? Porque ahí hay como muchas fundaciones de personas privadas, de riqueza, bueno, como la Fundación Ford, ¿no? Sí, claro. ¿Entendés? Y ellos sí que imponen una política abiertamente. Las agencias de Europa son, digamos, más democráticas. Sí. Pero también tienen su línea, tienen sus aliados y ahí también vos ves cómo fue cambiando. Incluso yo hace poco hice un estudio, hice una presentación, ese fue un trabajo que hice en Suiza. Vos ves cómo la ayuda a la cooperación ha ido calando también el discurso en los movimientos sociales y hasta va perfilando líderes. O sea, ese dinero, esa ayuda externa en las comunidades rurales tiene un grave impacto en los grupos de poder, ¿no? ¿Quién lidera qué? O sea, y vos ves, y crea una tendencia a mendigar, ¿no? La gente está acostumbrada a ese asistencialismo. Yo estuve en Ecuador y había comunidades rurales donde estaban trabajando, pequeñas comunidades rurales donde hasta 5 diferentes agencias trabajaban a la vez. Y temas que se cruzaban, unos les daban oveja, la otra vaca, el otro apicultura, y la gente negocia. Es lo mismo que el plano, es el mismo que el puntero político, o sea, la misma dinámica, pero desde afuera, y las ONGs ahí son los actores locales que intermedian estas influencias, ¿no? Y yo me cansé, o nos cansamos. ¿Tuviste algún apoyo para venir acá? ¿De alguna ONG de allá, de Suiza, o de acá, no, o algo, o nada? De mis suegros. ¿Tus suegros?
Son tus ONG favoritas. No sé si está favorita. Ya ninguna ONG. No, el reto pudo tener como una herencia familiar adelantada. Lo que yo veo es que en este tema de las convenciones del cambio climático, biodiversidad, se ha vuelto tan complejo que realmente la sociedad civil pasa ya desapercibida, no entiende de qué está pasando, no puede tener acceso a todo este gran lenguaje técnico, y muchas ONGs, aunque con la mejor intención, se han vuelto como el portavoz de la sociedad civil, pero en realidad no hay un canal entre esas ONGs y la sociedad o esos grupos minoritarios cuyos intereses ellas representan. Todo ese trabajo de las ONGs, que tiene que tener financiación, donde no se sabe de dónde viene esa financiación, y por eso hay ya miles y miles de ONGs financiadas por las propias corporaciones, argumentando intereses de pueblos minoritarios que no es, porque en realidad ellos están defendiendo los intereses de la industria. Todo esto se mezcla, ¿no? También es porque estamos tratando temas tan globales en esos espacios, esas cumbres, que ¿qué persona puede tener acceso, tener una incidencia? Lo mismo con la Unión Europea. ¿Cómo puedes, como un un ciudadano europeo puede tener incidencia? Va a viajar a Bruselas, va a entender ahí. Es el lobby tiene incidencia, es el lobby industrial. Y entonces las ONGs han vuelto una institución que también hace el lobby, pero obviamente con mucho menos plata. Lo que nosotros fuimos a denunciar cosas que veíamos que se estaban montando, y que era frente a una negociación muy cuestionada, muy polarizada las posiciones entre los países desarrollados y los países no desarrollados, que son los que más sufren los impactos del cambio climático. Las corporaciones van adelantándose con diferentes propuestas. Entonces después es como que el acuerdo de Naciones Unidas empieza a correr detrás de esas propuestas que ya están gestándose con corporaciones, entidades financieras. ¿Qué pasa? Es el peso económico después, y es lo que está pasando con los créditos de carbono. Antes de que los créditos de carbono ya se implementaran, se estandarizaran los proyectos, ya había esquemas voluntarios de cambio de créditos de carbono que ya manejaban unas sumas tan significantes que no podían ser ignoradas por Naciones Unidas. Y lo mismo está pasando con los proyectos RED, ¿no? De reducción de emisiones de degradación y deforestación de bosques. Ya hay esquemas que ha hecho el Banco Mundial, aunque las Naciones Unidas no habían aprobado nada. Entonces ya eso es como que Naciones Unidas ya observa esos ejemplos. Entonces lo que nosotros fuimos a denunciar, sobre todo yo creo que la gente de Sudamérica, fue como veíamos que el sector del agronegocio en Sudamérica, aliado con agronegocios con empresas de agronegocios de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, empezaban a robarse conceptos de la agricultura orgánica, que era la agricultura de conservación, que era todo el trabajo que se ha hecho sobre cómo proteger el suelo. Y empezaban a mezclar conceptos y decían, nosotros también estamos protegiendo el suelo. Sí, o sea, están protegiendo el suelo por un lado, pero están usando miles y miles de litros de herbicida, semillas transgénicas, deforestando por otro lado, produciendo una materia prima que va a viajar por todo el mundo, que va a ir a la agroindustria, que emite más metano. Es uno de los principales emisores de gases invernaderos. Entonces era una mirada parcial para promoverse como una nueva solución. ¿Qué cayó? Al parecer, algo ha caído del techo. Raúl cree haberlo visto por el espejo retrovisor, pero no está muy seguro. Averiguar qué objeto ha sido expulsado de la carga significa descargar todo nuevamente y revisar el inventario. El equipo comienza a ponerse tenso, y las reacciones no son las más deseables. El relato de Javiera nos ha dejado muy sensibilizados. Estamos consagrados históricamente a la construcción paciente de discursos sobre discursos, a la tarea de oír lo que ya se ha dicho, una y otra vez, y aún así, en su repetición, el cuerpo no logra digerirlo.
Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.